Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos, la plenitud empresarial y personal y la construcción de riqueza. En estos episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de los 4 libros del método Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios en torno a la construcción de riqueza a partir del desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, con énfasis en las ventas y los métodos para lograrlas. ¡Acompáñenos! Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible la producción de este episodio. Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Me complace mucho saludarlos y que nos acompañen en este nuevo episodio de nuestro podcast, Liderazgo Daisuji Construyendo Riqueza. Esta es la segunda temporada y en ella analizamos distintas formas de construir riqueza desde el punto de vista de la psicología humanista, enfocándonos en el desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, las cuales se orientan a las ventas, ya sea de productos, servicios, proyectos o ideas, porque al final todos somos vendedores. Como en cada episodio, tengo el gusto de presentar al doctor Pablo Mock. Él es empresario, consultor, conferencista y autor de una cuatrilogía de libros donde expone el método Daisuji, que es un modelo de liderazgo humanista centrado en la persona, en las relaciones vitales y en el liderazgo protagónico para alcanzar la plenitud y desde luego generar riqueza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Francisco. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y muy halagados. Hoy, una vez más, tenemos a una personalidad que yo admiro y en él reconozco atributos que en esta charla seguramente van a ayudarnos a todos a pensar y a considerar en nuestros propios proyectos. David es un hombre, ya no lo presentará Francisco, pero es un hombre que si alguien sabe de cómo construir riqueza, cómo tener éxito y cómo consolidar organizaciones plenas, humanas y altamente productivas, es él. Así que es un placer que nos acompañe David y disfrutemos esta sesión. Así es, y como ya anunció el doctor, tenemos la presencia de un invitado de lujo, el licenciado David Romero Morfín. Él es director general de Fincomún y también es presidente de la Unión Social de Empresarios de México, es decir, la USEM Ciudad de México. Con él vamos a conversar en torno al tema de hoy, que es cómo construir sostenibilidad en lo personal y en lo profesional. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos y gracias por la presentación. Espero justamente corresponder con la misma. Muchas gracias, David. Antes de iniciar con las reflexiones, quisiera invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Ahí estamos publicando contenidos inspiradores relacionados con el método Daisuji desarrollado por el Dr. Mock. De igual modo, si aún no lo has hecho, también te sugerimos escuchar los 10 episodios de nuestra primera temporada. Y por último, te exhorto a que conozcas los 4 libros del método Daisuji: Persona, Valor y Riqueza, Construyendo Vínculos Significativos, Liderazgo Daisuji y el cuarto título, Domina el Arte de las Ventas. Y ahora sí, pasemos a las reflexiones. David, ¿qué significa para ti la palabra plenitud en la vida profesional y personal? ¿Cómo nos la definirías? No, wow, qué manera de iniciar el podcast, ¿eh? O sea, ahora sí que qué profundidad con esta. Me parece, ok, que la razón por la cual uno existe tiene que ver en el fondo si encuentra eso que acaban ustedes de preguntarme, que es cómo tenemos plenitud. El ser humano, y mucho se ha escrito en relación al tema, es para lo que viene, para lo que existe, es justamente esto, tener una vida lograda. Y esa vida lograda se tiene justamente o tiene que ver mucho con el tener una vida en plenitud.
Y esa vida en plenitud tendrá que ver mucho más con unidad de vida. Dicho de otra manera, que todo lo que hagamos tenga un propósito y a partir justamente de ese propósito, las diferentes acciones que tomemos puedan estar alineadas. Dicho de otra manera, tendremos esa unidad de vida, esa vida lograda, esa plenitud, en la medida justamente de que seamos congruentes con todo lo que pensamos, decimos, hacemos, sentimos. Y ahí está el gran reto. Esto que finalmente estoy reflexionando con ustedes no es sencillo. Es más, no es fácil de tener y no es justamente un estado donde uno pueda permanecer todo el tiempo. Es un anhelo, es un perseguir constante, es uno proponer diferentes elementos y tener acciones para lograr justamente esta circunstancia. Algo que yo me repito de manera constante y sin decir justamente que ya llegué, porque no soy un producto acabado, ¿no? Al contrario, es todos los días busco mejorarme, todos los días busco justamente hacer lo mejor para mí, para mi familia, para los que colaboran conmigo en la empresa y con los que tengo que ver al interior justamente del todo mi actuar. Y en ese sentido, decirles que este trabajo, en la medida de que todos podamos hacerlo de manera estructural, que esté apuntalado en acciones que nos ayuden a que nuestra vida profesional sea mejor, pero también lo personal y lo interior, esto permitirá que esta congruencia de la que estamos platicando pueda llevarse o tenga más posibilidad de éxito. Entonces, en ese sentido, el vivir justamente con todo lo que nosotros conlleva, poner todos los recursos con los que contamos, y cuando digo todos los recursos, sobre todo tiene que ver con los recursos interiores que permiten tener el control sobre las cosas para que una vez que uno sabe que por fuera las cosas tienden justamente a cambiar y más en este entorno en el que estamos justamente viviendo, el que uno pueda tener la estabilidad interior fuerte, sólida, contundente, bien cimentada, permitirá que finalmente podamos enfrentar de mejor manera lo que viene del exterior, insisto, en un mundo que cambia y que cambia de manera muy rápida. Hoy vemos en el mundo que estamos en este cambio de época, cambio de era, donde los paradigmas en los cuales nacimos claramente no van a ser con los que hoy existen y claramente no serán con los que vamos a terminar justamente nuestra vida. Luego entonces, en este mundo que se está rehaciendo, lo que uno tiene de oportunidad, dado que el exterior uno no lo puede controlar, lo que uno puede hacer es controlarse y gobernarse a uno mismo. Y ese gobierno parte justamente de conocernos. En la medida que nosotros nos conozcamos, vamos a poder entender cuáles son las vulnerabilidades que tenemos, que todos las tenemos, y a partir justamente de ese conocimiento, si uno entiende de una razonable envergadura lo que está sucediendo afuera, entonces tendremos más oportunidad justamente de enfrentar esta realidad de mejor forma. ¿Por qué? Porque ya lo dirían justamente algunos clásicos. Si uno se conoce y conoce justamente al exterior, tendrá más oportunidad justamente de tener éxito. El gran problema que nos llega a pasar es de que no nos conocemos y tampoco hacemos necesariamente el análisis correcto de esa realidad que es muy compleja. Entonces, por consiguiente, la probabilidad de que nos equivoquemos crece. Entonces, lo que finalmente puedo proponer, invitarlos, es a esta.
veamos cómo hacemos e invertimos en el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, para que a partir de esto podamos formar las bases sólidas que nos permitan también analizar mejor, y a partir justamente de este análisis mejor, que hayamos justamente hecho de una forma más completa y el conocimiento interior, vamos a tener un mejor criterio. Y a partir justamente de que tenemos un mejor criterio, vamos a poder tomar mejores decisiones, decisiones que seguramente no todas van a ser acertadas, pero que seguramente si lo hicimos cuidando estos elementos que estamos poniendo, el margen de error es menor, y si nos equivocamos, que seguramente pasará y además pasa seguido, podamos corregir también rápido. Entonces, para traducir, pues, y a concluir a su pregunta, sí se trata justamente la vida de ser pleno, y esa plenitud tendrá que ver más con el servir y ser feliz. Ese servir y ser feliz tendrá mucho más efecto si somos coherentes, si somos congruentes, buscando justamente tener esa unidad de vida. Insisto, no es fácil y no significa que, que ya la tengamos. Es un anhelo que yo también aspiro y que yo también me equivoco, pero también sé y cada vez más me doy cuenta de los errores que cometo, pero también me propongo corregirlos lo más rápido que pueda para que finalmente estos errores sean lo menos costosos, no solamente en el tema material, sino en todos el resto de los ámbitos que forman parte de una persona. Entonces, creo que ahí están, digamos, los trazos que podría contestarles en relación a esta pregunta, y regresaría con el mismo admiración que con el cual wow, pregunta, porque tiene mucha profundidad. Muchas gracias, David. Una respuesta muy completa. Pablo, ¿quisieras añadir algo más? Sí, pues es muy difícil porque ya David la abordó muy bien y la tomó de diferentes perspectivas. Nada más quizá decir dos cosas en relación al concepto de la plenitud que está en el modelo Daisuji. La plenitud, como bien dijo David, es un llamado que toda persona tiene como reto y misión en la vida, y que tiene que tener en el libro. Nosotros establecemos niveles o para irlo alcanzando. Tenemos lo que llamamos el triángulo de la plenitud, que implica tener una perspectiva que David le explicó claramente, de asumir con conciencia dónde estoy y a dónde quiero llegar, y tengo que pasar como por niveles para llegar a la plenitud, que obviamente la plenitud es un término integral, es un término amplio, y cada uno de nosotros lo tiene que ir contestando en la individualidad, en nuestra motivación y en nuestras perspectivas. La plenitud no es la misma para todos, tiene matices y situaciones, que eso es algo que David quedó muy claro y dio ejemplos muy puntuales. Entonces, recordar que para nosotros en la teoría Daisuji es con ser bien, ser y bienestar, que es la base, con valores sólidos, valores trascendentes. Después sigue el éxito, que es alcanzar, retar, poder franquear obstáculos que tenemos. Eso genera algún tipo de riqueza, que es parte de lo que en el libro trazamos: diferentes riquezas: la financiera, la económica, la moral, la ética, la de cultura, etcétera. Son también diferentes tipos de riqueza que uno puede aspirar y construir. Y luego viene el tema de la felicidad, y luego viene la plenitud, como bien lo dijo David, como un anhelo y un propósito que debemos de tener constantemente. Y en la plenitud se integra el dolor, la pérdida, la enfermedad, con sentido, y también la alegría, los logros, grandes momentos y todo eso. Y todo ese concepto habla de eso. Brevemente, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, que lo sea Lili, a Francisco, ¿han sido felices siempre? Seguramente la respuesta es no, no siempre. Hemos tenido momentos complejos. Pero si yo les preguntara, ¿has sido pleno viendo retrospectivamente tu vida? Quizá dijeras, hay momentos
que aunque he perdido gente, le he dado sentido, me he enseñado, como bien dijo David, aunque fracasé, me equivoqué, me levanté y volví a luchar, y entonces esa pérdida y ese fracaso se convirtió en un aprendizaje, y en términos generales mi vida sí ha sido plena. Ese es el concepto que en Daisuji tenemos. Es un concepto humanista, es un concepto basado en la dignidad de la persona y en el desarrollo de la gente. Y yo quisiera invitar nada más, puntualizar que David nos hizo el honor de prologar el libro que les estamos recomendando. Y ya vieron de qué tamaño es la horma del zapato con lo que David nos hizo favor de compartir. Entonces es un placer ver conceptos tan claros y tan bien explicados en términos tan complejos y profundos como bien dijo David. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Volviendo contigo, David. En tu opinión, ¿cómo se puede equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad y con el bienestar humano? A ver, yo creo que todo. eh, Más en una cultura como la que a veces vivimos, primero habrá que decir que el tema relacionado de la economía parte de un tema fundamental de estar bien uno con uno mismo. Es muy difícil que uno genere riqueza hacia afuera, riqueza económica, sin que uno tenga riqueza espiritual, riqueza mental, riqueza emocional. Y si uno llega a generar riqueza económica sin este equilibrio que estoy platicando, esa riqueza es muy probable poco sostenible. Entonces, la primera riqueza que entonces a lo que quiero llevar es de que necesitamos generar esa riqueza interior. Y esa riqueza interior en este tema relacionado con Pablo, que tanto nos comparte en sus libros, que con esquemas que los hace muy claros, yo quisiera poner sobre la mesa justamente también un esquema que tiene que ver con un triángulo que es un triángulo que yo busco llevar en mi vida en los diferentes planos y que tiene que ver con uno de los ejes de este triángulo que tiene que ver el buscar construir y fortalecer nuestra sabiduría o al menos nuestra inteligencia. El otro ángulo que tiene que ver con fortalecer y desarrollar nuestra voluntad. Y el último eje o más bien vértice del triángulo que tendría que ver con la generosidad o el servir al bien común. Entonces, si uno este triángulo lo fomentamos, tendríamos justamente con nuestra inteligencia de invertirle pues a nuestra inteligencia para poder tomar mejores decisiones. Pero si uno es muy inteligente y su voluntad es débil, entonces muy probablemente se me van a ocurrir cosas, pero no se llevan a cabo, no se toman acción, porque finalmente la acción tiene que ver con una voluntad fuerte. Entonces, en la medida de que tenga una inteligencia bien desarrollada, que permita la creatividad, que permita justamente generar nuevo conocimiento y que se una a este vértice que tenga que ver con la voluntad de llevarla a la ejecución, entonces se pondrá en práctica justamente esa inteligencia. Si yo creo que está claro de por qué el valor de la inteligencia, pero ahora también yo les diría, si pudiera ser alguien que tiene mucha voluntad, dicho de otra manera, muchas cosas que le salen ganas de hacer cosas, pero su inteligencia la ha desarrollado poco, eso va a llevar a que se equivoque mucho. O sea, dicho de otra manera, se pondrá en acción muchas cosas, pero se equivocará de manera recurrente. Entonces, por eso el tener un triángulo razonablemente equilibrado, dicho de otra manera, un triángulo equilátero y no de otro tipo de triángulo, ¿no? Isósceles o lo que sea, o sea, un triángulo más parejito. Entonces, eso permitirá, insisto, que tengamos el equilibrio. Ahora, no me falta el último vértice que tiene que ver con el vértice de la generosidad del bien común. ¿Por qué se vuelve importante? Porque sin este vértice
este tema relacionado del generar economía de largo plazo sostenible, ¿ok? Parecería que se pone en riesgo. Uno podría justamente ser muy inteligente y tener una voluntad muy férrea, pero, y eso haría justamente que entonces se logren muchas cosas. Pero si eso que uno está logrando no procura al otro, no es para servir, no es para buscar el bien común, lo que termina ocurriendo es de que este eje, que es nada más uno solo, justamente entre la inteligencia y la voluntad, tiende justamente a quedarse sin propósito. Y sin propósito es muy difícil permanecer justamente en la acción que iniciamos en un inicio con mucho ímpetu, porque el estar haciendo sin un para qué y un por qué, evidentemente se vuelve una lápida, es un peso muy grande para justamente levantarse todos los días y buscar justamente eso que se pensó y que se inició ya en la acción. Entonces, en concreto, ese tema relacionado con el otro eje que tiene que ver con la generosidad y hacer el bien común, lo que nos lleva es a que lo que estemos realizando no solamente sea para nosotros, sino sea también para los demás, que tendrá entonces ese para qué lo suficientemente sustentado que nos permita que eso que nos estamos iniciando, pues bueno, sea cada vez más creativo, que cada vez tengamos más energía para buscar justamente llevarlo a cabo. Entonces, si esto lo tenemos así de clarito, entonces los retos se vuelven más fáciles. El tema relacionado de las caídas, los raspones, cuando finalmente las cosas se ponen difíciles, si uno tiene justamente esto bien cimentado, tendría uno más oportunidad de levantarse más rápido. Además, sabedores de que en la vida siempre hay noches oscuras. O sea, así como ahorita estamos platicando ya de noche pues bueno, así es la vida. O sea, en unas horas volverá a salir el sol y se volverá a meter. ¿Qué es lo que nos está mostrando la propia naturaleza? Que ciertamente hay luz y hay oscuridad. En ese mismo sentido, el que podamos nosotros estar cimentados correctamente nos permitirá estar enfrentando tanto en la alegría, en que incluso repasaba hace un momento Pablo, que también la vida es eso, tener momentos felices, alegres, el que finalmente pueda uno estar conviviendo con muchos más, pero también van a venir noches oscuras y el que podamos justamente estar con esta fortaleza que platicamos permite transitarlas de manera con mayor entereza y poder hacerle frente con algo que todos hemos escuchado. En la vida hay temas que duelen, ok, el dolor existe, pero el sufrimiento uno elige si lo puede justamente tener o no. Dicho de otra manera, si uno se pega en una mesa, seguramente va a haber dolor, pero si yo me sigo repitiendo y aparte me agredo de por qué finalmente no me fijé cuando pasé por determinado lugar, pues entonces ya le estoy yo poniendo un elemento adicional propio que me lleva ya no solamente al dolor es profeso de por qué me pegué, sino yo le estoy poniendo un tema adicional que me lleva al sufrir justamente eso. Y eso le estoy platicando un simple ejemplo, ¿no? Pero eso podría ser con algo que dolió porque uno hizo o no hizo en el pasado, si uno se lo viene repitiendo todo el tiempo, pues entonces dolió en el pasado, pero nos va a seguir doliendo todavía, pero ya, insisto, además con un tema mucho más acentuado que es el sufrimiento que tendríamos que ver que no nos pasa. Ahora, luego entonces, si yo estoy bien cimentado, y eso lo busco justamente transmitir en las finanzas, o unas finanzas controladas, tendremos justamente más oportunidad a que esa economía nos pudiera ir mucho mejor. Pues muchas gracias, muy inteligente y muy esclarecedor, David. Muchas gracias. Pablo, ¿quisieras añadir algo? Yo lo único que agregaría, porque la respuesta de David es contundente, clara, amplia y su ejemplo del triángulo es espectacular porque ahí vemos gráficamente lo que es el equilibrio como tal, una figura geométrica
que está balanceada en sus espacios y eso es lo que en la vida se tiene que buscar, el balance, el equilibrio, el sano equilibrio entre las situaciones y como dijo David, y creo que así es, el sentido que uno le tiene que dar a lo económico, al tener esa economía no como avaricia, no esa riqueza de avaricia, de acumular cosas por acumular, sino la riqueza, yo lo voy a jugar con el término que dijo David, de la generosidad, que es hacer riqueza para compartirla, y esa es la parte sana de la riqueza. Cuando tú haces riqueza y la compartes, genera sostenibilidad propia y de los demás. Y en ese sentido se vuelve parte de ese elemento del bienestar y el bien ser humano, porque el hombre nacimos en tribu, nacimos sociales y políticos y requerimos unos de otros. Y eso solo se logra compartiendo de muchas maneras, el lenguaje, comunicación profunda, intimidad, ayuda mutua, solidaridad, subsidiariedad, que son principios que David y yo hemos aprendido y que tratamos de vivir, bueno, él más que yo, pero en el sentido de que al final son valores trascendentales que pueden aportar en la vida de los que nos rodean y en ese equilibrio justo y adecuado es donde yo creo que uno va encontrando su propio estilo y su propia marca de ser feliz y de ser pleno y de alcanzar, por un lado, vivir bien, con sobriedad, con equilibrio y compartir con los demás. Cuando yo fui empresario muchos años, ahora ya no lo soy, pero siempre busqué que en la medida en que a mi gente le iba bien, que fuera una riqueza que generara sostenibilidad. La educación, ya nos va a hablar David ahorita en la pregunta que sigue del término de educación financiera, que es tan importante en la vida personal y para crear un futuro de dignidad para uno mismo y nuestros seres queridos. Entonces, creo que ese sentido de equilibrarnos y saber que ese equilibrio es una balanza entre muchos sentimientos, emociones, nos permite transitar de mejor manera. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Volvemos contigo, David, y esto ya se tocó un poquito en la reflexión anterior, pero vale la pena puntualizar. En esta búsqueda de la plenitud, ¿qué papel juega la disciplina financiera? Bueno, la disciplina juega en todos lados. O sea, lo primero habría que ver. O sea, y lo decíamos hace un rato en este triángulo de la voluntad, en el triángulo que decíamos inteligencia, voluntad, generosidad. La voluntad es un músculo que se fortalece con la disciplina. Entonces, primero ahí habría que ver. Entonces, y si esa disciplina la llevamos justamente a la parte financiera, que es lo que ustedes me están llevando, diría yo que sin disciplina, ¿ok? Financiera no hay libertad y sin libertad no hay plenitud. Ahora, el tema es poniendo justamente los caballos adelante de la carreta y no al revés, ¿ok? Diría lo siguiente. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo quiero generar riqueza exterior, tengo que trabajar con mi riqueza interior. Y a partir justamente de generar mi riqueza interior desde mi perspectiva, es como uno puede aspirar a tener riqueza exterior sustentable. Puede ser que se tenga riqueza exterior, pero si no se construyó, insisto, al interior, esa riqueza tendería a perderse pronto. Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? De personas que tienen mucho dinero y después de haber tenido mucho dinero, después se quedaron sin nada por haber justamente no tenido claridad en los diferentes elementos que conllevan a este tema. Ahora, si yo quisiera, y para no cansarlos con todo este tema de la parte interior,
yo diría en esta parte de la disciplina, quisiera, en la parte justamente que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Que además, dicho sea de paso, como ya en la presentación lo dijeron, no soy director de una institución financiera. Entonces, cuando me preguntan, oye, a ver, ¿y cómo le hago yo en lo personal, pero también puede ser para la empresa, lo que ahorita voy a decir, pueda tener una correcta ejecución y una salud financiera bastante razonable o algo que finalmente se parezca a ello? Y hay un ejemplo que con un amigo en el IPADE justamente hacíamos la reflexión que tenía que ver con lo equiparaba o así lo ponía como ejemplo justamente a las personas que se dedican al campo. Decían, la naturaleza nos enseña mucho y las personas que viven dentro de la naturaleza nos enseñan mucho. Y lo que casi siempre la gente que está en el campo busca tener inicialmente es un granero. ¿Ok? Un granero donde tiene los enseres que necesita, sobre todo para cuando viene el invierno, ¿ok? Cuando no hay cosecha, cuando finalmente tiene que tener. Entonces ahí tiene un guardadito. Y ahorita voy a ir a explicarlo un poquito más a detalle cada uno. Entonces, primero, tener un granero. Después, unas vacas en las cuales justamente uno puede estar sacando la leche, el queso, los recursos del día con día para justamente poder subsistir, insisto, en el día con día. A su vez, justamente tener unos cerdos que uno los compra chiquitos y después les da uno de comer y después ya crecieron y uno los vende justamente a un valor mayor ya después de que creció justamente el cerdo. Y unos ponis, ¿ok? Ahora, entonces decían uno, y bueno, a ver, son 4 elementos, un granero, unas vacas, unos cerdos y unos ponis. Esto en lo que tiene que ver en la cultura financiera, ¿cómo juegan? Bueno, el granero es tener un soporte para cuando las cosas no van bien y que siempre en la vida va a pasar. Otra vez decíamos, las noches oscuras. Entonces, que tengas tú un guardadito y cada quien definirá si es 1, 3, 6 o más tiempo de el gasto que uno tiene de manera recurrente, que permita justamente tener una circunstancia, vivir tranquilo, digamos, dormir tranquilo, de decir, oye, si pasa algo, que dicho de otra manera otra vez, siempre pasa, entonces tener justamente ese guardado para tener. Oye, habrá quien diga, yo con 3 meses estoy tranquilo y habrá otros que digan, no, pues yo necesito un poquito más. Cada quien justamente con el apetito de riesgo que cada quien tenga. El otro tema que tendría que ver con las vacas es el flujo de efectivo cotidiano que uno tiene. Dicho de otra manera, por ejemplo, el empleo que uno pudiera estar teniendo, las inversiones y los recursos, justamente los intereses que dan esas inversiones, las rentas que alguien pudiera estar teniendo de las rentas que tiene de algunas casas, en fin, los recursos que de manera cotidiana tiene la persona, ¿ok? Para poder justamente poder vivir en el día con día. Los cerdos es el tema relacionado con las inversiones. Son temas que uno hace hoy y que lo que le está apostando es de que en el futuro, entonces ese dinero se haya multiplicado, ya sea si son inversiones que tienen que ver con el interés compuesto o inversiones que tienen que ver con bienes raíces y que con la plusvalía entonces será otro valor en el futuro. En fin, las diferentes inversiones que uno pudiera estar teniendo y que uno puso dinero ahí. Y los ponis que tienen que ver con esto que platicábamos hace un rato de ser generoso con uno y con los demás. Los ponis son para divertirse. Dicho de otra manera, para que la vida valga la pena vivirse. O sea, no para acumular, como bien decía Pablo, sino para un tema relacionado que nos permita el estar haciendo, insisto, para uno y para los demás. Entonces, si uno tiene equilibrio en este tema, lo suficiente en un granero, lo suficiente en unas vacas, lo suficiente en los cerdos y en los ponis, y esto razonablemente equilibrado, pues parecería que tendríamos más oportunidad de tener esta libertad que estábamos platicando hace un momento en lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, pues esto que creo que quizá pueda servir. Claro que sí. Muchas gracias, David. Una respuesta muy ilustrativa. Pablo, ¿qué nos dices al respecto de esta alegoría? No, pues hay que tener el granero, la vaca,
los puerquitos y los ponis, y creo que el ejemplo que nos da David, como en su cabeza financiera y su corazón de generar empresa y valor en esta sociedad, me encanta. Creo que ese es parte de lo que la filosofía rescata. Tú no puedes llegar a la plenitud si no vas con los recursos, ya lo dijo David claramente, no los voy a repetir, y creo que es clarísimo el ejemplo y sensacional. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Gracias. David, volviendo contigo, ¿qué acciones prácticas le recomendarías a un profesionista, quizá alguien que no tenga unos ingresos muy abultados, pero que busque estabilidad y crecimiento? En lo práctico, ¿qué le recomendarías? Le- Yo creo que, y el tema, hay veces que todos consideramos que podemos generar riqueza solamente si tenemos altos ingresos, y no es así. Y nuevamente lo enfatizo, no es así. Lo que uno necesita entender es cómo funciona el dinero. Primero decir, el dinero es una energía. El dinero es una manera de cómo finalmente la humanidad ha aprendido a tener intercambio. Entonces, el aprender justamente de cómo funciona el dinero, insisto, se vuelve un tema fundamental. Y para eso no necesito tener grandes recursos, sino más bien entender cómo funciona el dinero. Ahora, un trazo importante es los recursos que uno tenga, muchos o pocos, primero saber con claridad cuánto es. Después es determinar en qué estoy gastando, a qué le dedico justamente mucho de estos gastos. El tener justamente esta circunstancia de claridad en qué está gastando uno se dará cuenta que en muchas ocasiones hay algunos recursos que incluso muchos de estos gastos hormigas, pequeñitos que uno cree que no duelen, pero que a la postre, si uno los suma, ya tiene una cantidad a uno que no valió la pena. Ejemplo, ¿no? O sea, si uno toma un café en una cafetería, que además es una cafetería costosa, pues bueno, lo más probable, y eso además lo hago una vez al día o varias veces al día, pues ahí ya habrán una serie de gastos que quizá si me llevo el café desde mi casa o evito tomar café, que tampoco sería mala o no tanto café, pues quizá ahí pueda ya tener una cantidad para ahorrar. El otro tema relacionado tiene que ver con el presupuesto. Entonces es tener un presupuesto relacionado a qué le voy a dedicar cada acción o el recurso que uno tiene. Siempre ayuda porque el que tenga uno un horizonte y claridad de para qué quieres el dinero, me parece que también ayuda de manera importante, de manera a sernos conscientes. El otro tema que tiene que ver con el pagarse uno mismo. Lo más rápido que uno pueda empezar a ahorrar y sobre todo a invertir, la diferencia entre el ahorro y la inversión tiene que ver que en ahorro puedo guardar dinero, pero si no genera intereses o una plusvalía adicional a la inflación, entonces lo que estoy haciendo es ahorrando, pero perdiendo valor adquisitivo. Entonces lo que hay que hacer es sí guardar dinero, pero buscar justamente que ese dinero nos dé más que la inflación. Entonces ahí es cuando uno dice, ya está invirtiendo. Y hoy existen en México maneras de cómo uno puede invertir desde cantidades muy pequeñas. ¿Desde cuánto? Desde 1,000 pesos, ¿ok? Y ya existe justamente condiciones en el mercado y diferentes justamente organizaciones que pueden captar, que están autorizadas por las autoridades para captar y desde esta cantidad que les estoy platicando pagan más de la inflación y entonces uno podría justamente estar generando esto. Y dentro del presupuesto, incluir ese rubro de inversión, ¿ok? Pagándose inicialmente, o sea, no hasta que a ver si me queda dinero, sino es el primer elemento en el cual justamente uno habría que justamente decir, esto es para el ahorro, para la inversión y lo que me quede para el resto de los gastos. Y a partir justamente de esto, entonces nos veremos, oye, no me alcanzó, pues muy bien, entonces tendremos que hacer de ajustar nuestro nivel de vida para justamente el gasto que tenemos.
El gran problema que nos pasa en ocasiones, y lo que voy a decir sé que no es sencillo, ¿ok? Y sobre todo cuando las cosas suben de precio de manera constante, pero sin embargo en eso estriba en mucho el tema relacionado con el poder tener libertad financiera en un futuro, es de que uno ajuste su nivel de vida que tiene al nivel de ingreso que tiene. Insisto, y ya una vez haberse pagado o haciendo las inversiones. Si uno no le hace así, lo que llega uno a tener es una condición donde entonces tiene que tomar deuda. Y si uno toma deuda para gasto corriente, para consumo corriente, lo que termina sucediendo con esa deuda es de que en lugar justamente de ayudarnos, nos va a generar justamente que entremos en la espiral decreciente, lo que también en algunos libros le hablan la rueda de las ratas, ¿no? De los hámsters, donde te subes y que corres, 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 pero no avanzas porque lo que ganaste lo pagas en las deudas y entonces otra vez tienes que seguir corriendo y solamente es un tema para estar tratando de subsistir en lugar justamente de vivir. ¿Cómo se sale justamente de esa rueda de las ratas? Justamente invirtiendo y ajustando el nivel de vida que uno tiene para no estar tomando deuda, para poder justamente subsistir y para gastos de consumo, sino la deuda para lo que se debe de tomar es sobre todo para la deuda buena que se llama. ¿Qué es la deuda buena? Para invertir. Si yo tomo prestado y con eso que tomo prestado es para un negocio, que ese negocio va a dar para pagar justamente los intereses y el capital de lo que pedí prestado y adicionalmente generé más riqueza, ese es un muy buen ejemplo de una deuda buena. O tomé un crédito hipotecario para una casa que eventualmente va a valer más, pues bueno, entonces ahí está otro ejemplo claro que me podría poder ser. Entonces, el ejemplo práctico y más concreto que les podría decir es, por favor, busquen que su deuda no sea justamente para consumo, sino que sea justamente para inversiones y ajustar su nivel de vida en base justamente al ingreso que uno esté teniendo. Insisto, sé que no es fácil y sé que esto que estoy diciendo no todos al principio lo pudimos hacer. Yo cuando empecé a trabajar a los 17 años, ya tengo muchos años trabajando, me las vi justamente difíciles porque tenía que pagarme la universidad y tenía que hacerme frente a los gastos que tenía de manera recurrente, en fin, todo lo que ustedes viven todos los días también. Pero también el que uno entienda que la manera de cómo uno puede salir adelante tiene que ver, insisto, con estos elementos que platico, me parecería que tendríamos más oportunidad de que nos vaya bien, no solamente hoy, sino en el futuro. Hay que pensar, ¿ok? Porque si uno gasta de más hoy, es buscar justamente saciar el hambre de hoy, pero comprometiendo muchos días y muchos años hacia el futuro. Entonces, mejor nos apretamos ahorita un poquito y nos buscamos justamente construir un mañana mucho mejor y adicionalmente que nos permita cada vez, en lugar de tener esa espiral decreciente que platicaba, tener justamente una espiral creciente a partir de que otro gran elemento que tiene que ver con el saber cómo funciona el dinero, que tiene que ver la gran fórmula del interés compuesto, que tiene que ver porque uno pone justamente una cantidad y que ese dinero finalmente genera intereses y después si uno no retiró, entonces ahora ya tenemos la cantidad original más el interés ganado, que todo junto genera más interés y entonces por consiguiente, insisto, eso se vuelve una bola de nieve a favor que nos permite justamente tener un mejor futuro. Entonces, entre más rápido uno empiece a invertir de esta manera, pues uno tendría justamente más oportunidad de tener más recursos hacia adelante. O sea, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? O sea, si yo hubiera entendido esto pronto, quizá hubiera empezado justamente a esto que les decía, a ahorrar, a invertir 1,000 pesos y empezar justamente cada mes de haber tenido estos y hoy tendría evidentemente una cantidad bastante más de las que yo quisiera justamente tener. Entonces, bueno, uno cuando ya lo termina de entender, pues bueno, es cuando uno empieza a hacer, ¿no? Entonces, ahí estamos.
Bueno, pues toda una cátedra de educación financiera, David. Muchas gracias. Sí. Pablo, algo que quisieras añadir. Sí, me voy a jugar nada más con los términos un poquito para la cátedra que nos dio David y que para mí yo la creo porque yo creo que todos los que hemos trabajado y hemos hecho patrimonio en la vida, lo que dijo David es sin lugar a duda la base de la reflexión. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Para ser plenos. Y para ser plenos tenemos que generar recursos, de muchos tipos de recursos. Uno de ellos, el más importante por el mundo que vivimos y lo que tenemos son los financieros y patrimoniales. Ahí radica parte de de esto que David tan claramente nos acaba de decir. El dinero no es la felicidad, pero ayuda. Los bienes no son la tranquilidad, pero ayudan en la mesura, en el buen juicio y en el equilibrio y en la disciplina de entender que en mis manos está el futuro que tengo. A mí me encantan mucho estos anuncios de mi yo del futuro, ¿no? Ya mi yo del futuro lo verá, ¿no? Ya se preocupará él. Es que no es así, esa es una falacia. Y realmente lo que debe entender uno es que uno va a lograr construir, nos guste o no, lo que tengamos la capacidad y la inteligencia de conocer. Y David nos invita y yo redoblo. Cuando tú no conoces, el mundo se vuelve una situación muy difícil de poder entender y controlar. Cuando tú pones la racionalidad, la inteligencia y además propósitos que para ti son importantes, entonces empieza a aclarar el panorama y lo que parecerían cosas imposibles se pueden realizar. Ahorros, inversiones, capitalizar, tener una profesión mucho más exigente y más que nos aporte más en la vida, crecer en las organizaciones, todo eso yo lo llamo el hambre de construir a través de tu propio trabajo y tu propio esfuerzo lo que te mereces en la vida. Cada quien tiene sus caminos, tiene sus momentos, tiene sus circunstancias, pero yo tomo la palabra final de David. Si lo entiendes, lo valoras y lo controlas. Si ni siquiera lo entiendes, pues vas como aquellos caballos de lechero que caminaban y no sabían por dónde iban, ¿verdad? Porque llevaban unas cosas que les tapaban los ojos, las orejeras mal dichas, pero tapaban los ojos. Y yo veo mucha gente, joven sobre todo, que tengo la posibilidad de formar o de coachar, que están muy perdidos en los temas de lo relevante en su vida y se van por las luces de lo light, del pragmatismo, del gastar a veces sin sentido y pierden ese momento y esa oportunidad. Y lo que he visto es que por eso creamos este libro, del modelo de crear riqueza, que cuando te detienes, le entiendes, como bien dice David, le dedicas inteligencia, capacidad y tiempo, el mundo cambia y se vuelve algo mucho más fácil y más retador y te da más satisfacciones en el largo plazo, que creo que eso es algo que hoy es muy importante. No todo es en el corto plazo, no todo es el yo del presente. El yo del futuro también es muy importante, pero necesita reflexión, disciplina y tiempo para construir lo que tú quieras construir, lo que tú consideres, porque también eso tiene sus matices. Así es, Pablo. Muchas gracias. Y ya concluyendo con la última reflexión, volvemos contigo, David, pensando en el futuro y haciendo un sumario de este enfoque que hemos analizado, ¿cómo visualizas este impacto de lo que estamos platicando en la vida ejecutiva y empresaria de México en los próximos años? Pues mira, estamos en una coyuntura muy importante que dependiendo las decisiones que hoy tomemos en lo personal, en lo grupal, en lo empresarial, en las asociaciones, tendremos justamente un impacto y definición de lo que finalmente construiremos para los siguientes años. No son tiempos finalmente parecidos a los que habíamos tenido hace unos pocos años.
Todos creo que tenemos claro que a partir justamente de los cambios que están existiendo en el año y medio, último año y medio, en el mundo y en México, están haciendo y poniendo las bases de lo que va a experimentar finalmente el mundo y el país. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Lo que uno debe de hacer es nuevamente es invertir en uno mismo, en ese nivel de poder justamente tener más capacidad de análisis, más capacidad de entender y definir qué es lo que vale la pena y qué no, entendiendo justamente que en la medida de que nos preocupemos por nosotros, sí, pero también por los demás. Dicho de otra manera, que estemos viendo que lo que estemos realizando sirva para nosotros, pero también para los demás, tendremos más oportunidad de generar un mundo, un país, un entorno mucho más favorable para todos y por consiguiente sustentable. Si seguimos justamente en un tema donde la humanidad está previendo solamente el estar viendo la individualidad, creo que nos tocará vivir un mundo lleno de conflictos. Y viceversa, si lo que buscamos es justamente estar preocupados justamente de cómo podemos estar bien nosotros, nuestro entorno cercano, pero también en general, la mayoría tendremos más oportunidad justamente de estar en un mundo donde todos querramos estar, en virtud justamente que los paradigmas sean más de cooperación y no solo justamente de cómo se compite, que siempre la competencia es muy buena porque nos permite ser mejores, pero también la cooperación ayuda mucho para que podamos justamente este tema que decíamos de solidaridad y subsidiariedad, que tiene que ver la subsidiariedad desde que cada quien haga lo que le corresponde, pero la solidaridad en el de apoyar en aquello que a pesar de que las personas quieren hacerlo, no pueden. Un poco más claro, y esto lo pongo en la relación de padre e hijo, ¿no? O sea, a los hijos hay que dejar justamente que hagan todo lo que ellos puedan, esa es la subsidiariedad, y solamente uno intervenir, que además se hace necesario, y más cuando son más pequeños, en uno ayudarles en algún tema. Pero ojalá, y otra vez, y ese tiene que ver con una buena educación, el de que los hijos puedan valerse por sí mismos y entonces la solidaridad seguramente va a ser necesaria, pero cada vez menor en virtud de que la persona puede hacer sola por sí mismo las cosas. Entonces, si uno se construye, entonces uno puede ser más libre en virtud justamente que, como ya lo platicamos, uno entiende más, puede valerse por más, por uno mismo, y entonces uno es subsidiario con su persona y tiene uno más oportunidad de ser solidario con los demás en virtud de que uno puede compartir más. Dicho de otra manera, el que tiene más puede compartir más y viceversa. Entonces, ¿qué veo hacia adelante? Veo un mundo que está en definición, que dependerá justamente de lo que realicemos en estos momentos y en los próximos años cercanos, que van a definir las siguientes décadas. Entonces, estas iniciativas que tienen que ver como lo que están a ustedes hoy propiciando, y por eso también me interesa en participar, de buscar generar conciencia para que podamos todos invertirnos a nosotros mismos y a partir de esto hacer lo mejor para nosotros, para nuestras empresas, para nuestras familias y para todo nuestro entorno, pues evidentemente son de las iniciativas que a mí me gusta estar porque sé justamente que estamos en unos momentos que llevan a esa definición de lo que veremos hacia adelante. Y como quiero justamente un mejor mundo para ustedes y para mí, pues entonces evidentemente hay que invertirle en este tipo de cosas. Entonces, pues creo que ese sería mi comentario sobre esta pregunta que me haces, Francisco. Pues muchas gracias por tu respuesta, David, por esta y por todas las anteriores respuestas. Han sido lúcidas, inspiradoras y muy esclarecedoras en cuanto a la educación financiera. Pablo, tus reflexiones sobre el futuro de todo esto que hemos estado platicando. Pues yo más bien ya agradecerle a David, porque como les dije al principio,
Es un hombre que sorprende su claridad, su inteligencia, sus conceptos. Creo que lo que hoy nos compartió es miel sobre hojuelas y hay que escucharlo con calma. Este capítulo de nuestra podcast yo recomendaría que hay que oírlo, pararlo, pensarlo, volverlo a oír, no echárselo de sopetón, sino que es una invitación a algo muy serio y muy importante. Cuando nosotros hablamos de crear riqueza, es en lo que pensamos, en todo esto que David tan doctamente nos ha compartido. El hombre en el mundo, para construir legado, hay muchas formas de hacerlo, pero una de las formas más idóneas es alcanzando su plenitud, crecer internamente y desbordar ese amor y esos valores que David nos acaba de compartir. Yo tengo el gusto de que David es el presidente de la US, en donde yo soy socio, y siempre, desde que tuve el gusto de conocerlo, son respuestas tan claras, tan puntuales a los temas, que creo que no hay peor sordo que el que no quiera oír, ¿no? Yo sería mi conclusión, sí. Aquí ya se dijeron cosas que si uno de veras les da el valor y las profundiza y encuentra su camino, porque no se trata tampoco de imponer, pero se trata de reflexionar y construir, ese es el sentido de la razón, va a ayudarnos. Y creo que el éxito de la plenitud, la riqueza, el éxito, el bienestar y por supuesto todo lo que tiene que ver con el fenómeno humano es algo que si queremos para el futuro edificar, yo retomaría lo que Eric Fromm decía en su libro de Sociología del Mexicano. Eh, Uno tiene la capacidad como humano de construir, pero también de destruir. Y son las opciones que tenemos en nuestras manos. Por supuesto, el construir es dejar un legado para los que siguen, tener la capacidad de disciplinarnos, tener el sentido de vida y el propósito de dejar un mundo mejor que el que nos heredaron a nosotros por compromiso moral con las nuevas generaciones, sobre todo los que somos padres con nuestros hijos, y que la invitación está ahí a estudiar, a trabajar. Yo tengo una frase que uso: nada en la vida es gratis. Implica compromiso, implica renunciar para tomar decisiones que nos aporten. Y con eso terminaría yo y agradecerle, como les dije, a David, a ti, Francisco, y a Lili su aporte y su colaboración, como siempre, a difundir estos buenos mensajes humanistas a favor del mundo y de las personas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, así termina este episodio que se tituló Cómo construir sostenibilidad, riqueza y plenitud en lo personal y lo profesional. Lo disfruté muchísimo, espero que tú que nos escuchas lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y solo resta nuevamente dar gracias al doctor Pablo Mock, él es el titular de este podcast, y desde luego al licenciado David Romero Morfín, director general de Fincomún y presidente de la UCEM CDMX, por su tiempo y por su inteligencia y por la gran clase que nos acaba de dar en esta ocasión. Y desde luego también agradecerte a ti que nos escuchas. Antes de irnos, nuevamente te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al pendiente del estreno de los demás episodios de esta segunda temporada. Y por último, también reitero la invitación a conocer los 4 libros del método Daisuji. En especial el más reciente, Domina el arte de las ventas, donde podrás ahondar en las ideas y en los recursos que estudiamos hoy. Yo soy Francisco Mace y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores. Actinver, líderes en manejo de inversiones. Digipack, soluciones en empaque. Estructura Solana, empresa 100% mexicana. Fincomún, crédito, ahorro, inversión y asistencias. Grupo GAC, asesores de negocios. Grupo IPS, líderes de la revolución en seguridad. Grupo Águila, herramientas, tornillos y accesorios. Grupo Murguía, seguros, fianzas y administración de riesgos. Silvana, telas y materiales para tapicería. Hortus Corporativo, transporte de personal y de carga. Praxis, asesores corporativos. CIA, Servicio Industrial AutoExpress. Liderazgo Daisuji, construyendo riqueza.